Ahora sí, ahora sí. Bueno, eh, comenzamos con el tema de las derivadas. Hasta la clase anterior yo había explicado lo que era el límite y la continuidad de funciones. Había un montón de ejercicios y un montón de actividades como para ir presentando el tema este. Bueno, la derivada está relacionada con la continuidad y, bueno, la primera parte que les dice, bueno, el concepto de derivada es conocer cómo cambia una función. Les da algunos ejemplos, ¿no? Si quieren después los leen, pero lo que nosotros, los que nos va a interesar, porque esto tuvo una explicación teórica, que después si ustedes no promocionan la materia tendrían que repasarlas, pero bueno, la derivada lo que va a hacer es cómo cambia, ¿no?, una función con respecto a otra cosa. En este caso, por ejemplo, da la definición de variación promedio o variación media. Entonces, fíjense que está un delta f y un delta x. El delta, en matemática, lo que nos va, este delta, este triangulito, lo que nos va a indicar es una variación, ¿no?, una diferencia. Como es diferencia, siempre es resta. La función evaluada en un punto B, porque vamos a estar en un intervalo cerrado, A y B. B diríamos que es como el segundo puntito. Bueno, en un intervalo cerrado A y B, entonces la función evaluada en ese punto B menos la función evaluada en el punto A menos, sobre el B menos A. Esto le llaman tasa promedio o razón de cambio. Por ahora, para nosotros va a ser como, es interesante, es una cuentita, nada más, y ahí queda, ¿no? Fíjense acá, esta que está marcada en verde es una función cualquiera, ¿no? Van a marcar acá lo que recién vimos más arriba, la función evaluada en el punto B, que es este, acá está el puntito B, este es el punto de la función evaluada en el punto B, o sea, B y f de B. Acá está el puntito A, la función en f de A. Y fíjense que me van a quedar, si yo uno estos dos puntos, trazada una línea recta, ¿no? Y esta recta, como está tocando la función que estaba en verde en dos puntos, bueno, se llama recta secante. Ven que esto mismo que vimos arriba, que era el f de b menos el f de a, bueno, b menos a, es exactamente esto. Esto es la diferencia entre b menos a y esta altura es la diferencia entre f de b y f de a. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora estos dos puntitos los empiezo como a juntar mucho? A ver si está. No, pero vamos a marcarlo acá. Vamos a dibujar ahí. Si yo agarro y este B, por ejemplo, lo acerco acá, ¿no? Me va a quedar, bueno, miren qué chueco que es. El puntito ahora acá arriba, no ahí. Y voy a trazar una nueva línea recta que va a ser una que va a estar uniendo, quiero ver si me hace líneas rectas, sí. Una que une este con este. Fíjense ya cómo al tener un punto diferente, la pendiente de la recta que yo marqué en rojo, obviamente es diferente a la recta que marqué en azul. Vamos a ver, si yo ahora agarro y marco otro puntito, B, pero ahora en otra posición, si yo uno, fíjense que cada vez es como que queda menos espacio acá, menos espacio entre el A y el B, pero menos espacio como por afuera de la función que era la original en verde. Si yo esto lo acerco como mucho, pero mucho,
finalmente pareciera que casi que estuvieran en la misma posición, aunque no lo están, esta recta va a estar tocando la función verde solamente en un puntito. Eso es lo que vamos a estar intentando hacer al buscar una derivada, ¿sí? O sea, va a estar tan cerquita, que me quedaría como así, solamente tocando la I, en una sola. Esto más adelante obviamente que va a estar, ¿eh? Yo por ahora lo estoy como adelantando, ¿no? Entonces acá tenemos una recta que era, ahí le llama secante, pero luego vamos a tener una recta que se va a llamar tangente. Bueno, vamos a la explicación acá. Eh, a ver, dice, si se quiere saber cuánto varía en promedio una función f de x igual a x al cuadrado en el intervalo -1, 5, bueno, tenemos que calcular la variación media, que era evaluar la función en el 5, en el -1 y abajo restar 5 menos -1, ¿no? En lo que sigue, nos interesa preguntarnos cómo usar esta idea de variación promedio con el objeto de conocer cómo está cambiando la función. Entonces, fíjense que le está sumando un valor h, que era esto que yo les iba diciendo, bueno, si lo acerco mucho, pero mucho, como muy chiquitito, lo que lo estoy acercando, como que van a quedar tan juntitas, este h, ¿no? Les está diciendo, consideremos un número h cualquiera, que pensamos pequeño, también este h tiene la condición de que es más grande que cero, no va a ser exactamente cero, armamos un intervalo 1 y el otro puntito va a ser 1 más h, ¿no? O también podría haber sido negativo, pero, o sea, como que me podría haber corrido para hacia un costado y para el otro. No es posible evaluar esto acá en cero, porque ven, fíjense que les queda el h, pero vamos a calcular este límite. Esto es un límite, ¿no? Que si yo lo resuelvo, me da una indeterminación, de esas indeterminaciones de 0 sobre 0. Así que esto va a necesitar cierto trabajo, diríamos. Entonces, desarrollar el cuadrado, que está acá, agrupar estos dos términos, sacándole factor común. El 1 positivo y el 1 negativo al final es como que automáticamente se cancelan, ¿no? Entonces saqué factor común, vamos a ir marcándolos, ¿no? Estos dos se van a cancelar, porque es más 1 y menos 1, 0. Saco el factor común h. Ahora tengo un h en el denominador y uno en el numerador, se pueden simplificar. Entonces me queda el límite de h tendiendo a 0 de 2 más h, pero este h tendía a 0. Entonces la derivada de esta función en ese punto me dio 2, ¿no? La variación sería 2. ¿Lo van a tener que hacer siempre toda esta cuentita? Bueno, al principio sí, van a tener que calcular las derivadas, esto se llama calcular la derivada por definición y lo van a tener que hacer, luego ya más adelante se pone como simple y no va a ser como que ya necesario hacer. Fíjense que acá es lo que yo les decía, se acercó tanto, pero tanto, que nos queda determinada una recta. Entonces, fíjense, acá dice definición formal de derivada, dada una función definida en un intervalo abierto, decimos que existe la derivada en un punto que acá le llaman x0, que está dentro de ese intervalo, si este límite existe. Y este límite que aparece acá, este límite de h tendiendo a 0 de la función, evaluada en el x0, sumándole un h, menos la función evaluada en el x0, todo sobre h, todo este límite es la derivada. Lo que da el resultado de esto es la función derivada en ese punto, ¿sí? Ahora, ¿siempre se puede calcular la derivada de una función? Y no. Para poder calcular una derivada necesito que la función sea continua, pero además
de que sea continua, tiene que ser una función suave, le llaman en matemáticas. No, no existiría una derivada en una función que forme picos angulosos, como por ejemplo si tuviera una función que es así, yo puedo calcular la derivada porque eso hace como una curvita suave. Pero si tengo una función que me hace así o así, ¿no? Estas no podemos. Bueno, aclaraciones, dice, como la derivada es un límite, este existirá si los límites laterales existen y son iguales. Por lo tanto, por ejemplo, la función esta que era la de módulo valor absoluto, los límites son distintos por derecha y por izquierda, entonces ahí no existe. ¿Qué más? Dice, estos límites, o sea, el límite de la h teniendo por derecha y por izquierda, se llaman derivadas laterales. Esta expresión que teníamos acá se llama cociente incremental. Cociente de Newton nadie le dice, cociente incremental sí. Hay otras formas de anotar la derivada. Nosotros vamos a usar esta de el palito este, la F y el palito, ¿no? Podría ser la I con el palito. Estas otras son como más complicadas, por ahí ustedes en este caso para su carrera no la necesitan. Derivada de y con respecto a x, de la función con respecto a x, derivada de la función con respecto a x, o sea, se leen así, pero bueno, es como para que sepan que existen otras maneras, capaz que si miran videos o libros, en lugar de decirles de esta forma de anotarlo, les aparece de esta y no, no entienden qué es. Bueno, es lo mismo, son maneras diferentes de escribirlo. Bueno, vamos directamente a hacer el cálculo. Eh, Dice, realizar la derivada por definición de x al cuadrado más 2x más 1 en x igual 1. Vamos a hacerla de una, esta. Vamos a hacerla así. Ustedes no miren el spoiler que está acá a la resolución. Yo se las voy a ir mostrando paso por paso, ¿sí? Bien. A ver. eh, no sé ni con qué color escribir acá. Tengo esta función, ¿no? Me piden que haga la derivada en ese punto. Nosotros tenemos que calcular y sabemos que la f' de x, ¿no? Es un límite de un h tendiendo a 0 de la función evaluada en ese x0 más h menos la función evaluada en ese x0, todo sobre h. Podemos calcular previamente cuánto vale la función evaluada en el x0, o sea, la función evaluada en 1 sería simplemente reemplazar estas x por un 1, o sea, 1 al cuadrado, ¿no? Más 2 por 1, más 1, y esto me da 1 más 2 más 1, me da 4. Ya tengo la función evaluada en el x0. Para la otra parte, la función de x0 más h sería reemplazar, ¿no? La x por 1 más h. O sea, que donde está el x al cuadrado, yo tendría que estar escribiendo 1 más h al cuadrado. Más 2x, donde está la x, yo tendría que escribir 1 más h. Y luego más 1. Estas son las cosas que yo tengo ahora que acomodar allá donde me dice límite. O sea, yo tendría que escribir, como dice acá, el límite, ¿no? De la función en 1 más h menos la función evaluada en el 1, todo dividido h. Esta parte, fíjense, que es esta misma parte que yo escribí acá, menos 4 es este 4 que salió de acá al evaluar, ¿no? Y al hacer la cuentita. Bueno,
Ahora, ¿qué sigue? Sigue, tengo el 1 más h está elevado al cuadrado. Sí o sí tengo que desarrollar ese cuadrado de binomio. En Mate 1 lo hicieron cuando trabajaron la circunferencia, así que bueno, es lo mismo. El cuadrado del primero, fíjense, el cuadrado del segundo lo puso al mismo, ahí a continuación. 2 por 1 por h, que me da 2h. Luego en el paréntesis de 2 por 1 más h realizó una distributiva, o sea, acá hizo esto, 2 por 1, 2, y 2 por h, 2h, que son estas dos cositas que aparecen acá. Y luego este más 1 más 4 hizo la cuenta y le quedó ese menos 3. Parece a veces al principio que confunde un montón, porque bueno, tengo como un montón de cosas ahí todas, pero bueno, tranquilos, hagamos las cuentas. A ver, tengo un 1 que lo marqué con celeste, un 2 que lo marqué con rosa, 1 más 2 me da 3, y en verde está el menos 3. Todos estos números se me fueron todos. Desaparecieron todos los números. Este 1, este 2 y este 3 se fueron. ¿Qué es lo que quedó? H cuadrado más 2h más 2h, o sea, el 2h que está en celeste y el 2h que está en rosa los puedo sumar, me quedan 4h. O sea que tengo h cuadrado más 4h sobre h. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, la h está repetida en los dos términos, saco factor común, ese h que me quedó acá, esto estaba repetido el h, entonces saca factor común y como hicimos hace un rato, puedo simplificar, ¿no? Puedo agarrar, simplificar las dos h y me queda eh, acá, puedo simplificar esta con esta, el límite de h tendiendo a 0, de h más 4, pero como yo sé que la h tiende a 0, 0 más 4 me da 4. Y ahí terminaría. Cada vez que tengan que hacer la derivada por definición, van a tener que usar esta forma que está acá arriba, ¿no? Si quieren Profe, ¿podés hacer... anotar la fórmula esa más abajo? Pues se te tapa con la cámara. Ah, bueno, pero podés mover. La fórmula igual es esta, mirá. F' es el límite de h tendiendo a 0, de igual está en el apunte, en x0 más h menos f de x0, toda sobre h. Fíjense que yo, antes de ponerme a reemplazar ahí adentro del límite, hice el cálculo de la f evaluada en el punto, ¿no? Como para decir, bueno, cuando ya me mando a intentar calcular la derivada que está dentro del límite, ya sé el numerito por el cual lo tengo que reemplazar. Acá en el apunte hicieron exactamente eso, lo que pasa es que los cálculos auxiliares no están en el apunte. Por eso a veces uno los mira, ¿de dónde sacó ese 4? O luego más abajo, ¿y ahora por qué pone 3, por ejemplo, ¿no? O ¿por qué desaparecieron todos los números? Bueno, como les decía la otra semana, a veces cuando uno escribe un libro, escribe como los resultados más importantes y no estas anotaciones, fíjense que yo fui agregando, subrayando, tachando y cosas. Si a ustedes les dieran en el libro algo así, no entenderían nada. Por eso está bueno el tema de que me lo vayan explicando a ver por qué aparecen o desaparecen las cosas, ¿no? Bien. Sigamos. El tema tiene que avanzar. Luego dice, bueno, obtener la derivada por definición de una función constante. Fíjense, la derivada por definición de una función constante que es un numerito, la derivada de una función que sea simplemente un número, siempre va a dar cero. Y ahora, fíjense cómo cambia el ejercicio con respecto a lo que hicimos antes, que ahora obtener la derivada por definición de esta función x al cuadrado, pero ahora para un valor de x cualquiera. Ya no me piden más en
x igual a un número en particular, o sea, no tengo más como un x0, sino que ahora es para cualquier valor. Entonces, la misma formulita que habíamos escrito de f, acá antes estaba x0, ahora simplemente va a estar x, ¿no? Bueno, eh, entonces, ¿cuánto era la función x al cuadrado? Donde estaba x, yo tengo que cambiar ahora por el x más h, o sea, el x más h elevado al cuadrado, ¿no? Menos la función misma, que era x al cuadrado. ¿Qué es lo que va a pasar? Siempre va a pasar que una de las partes y la función que están restando es como que les van a desaparecer, se van a poder simplificar. Otra vez va a pasar que me queda que puedo sacar un factor común h. El objetivo siempre va a ser simplificar la h que está en el denominador, ¿no? Y entonces la derivada de la función x al cuadrado es 2x. Y luego, ya sabiendo esto se va a cumplir para cualquier valor de x, sabiendo que la derivada de x al cuadrado es 2x, luego sí puedo calcular y decir, ah, bueno, y si x valía 1, si x valía 8, simplemente es reemplazar la x por el número y ahí terminan de hacer la cuenta. Pero está bueno tener un resultado así, porque ya me sirve para todos los casos de las derivadas de x al cuadrado, no solamente para cuando yo estoy buscando que la x valga 1. Bueno, eh, realizar la derivada, ¿la hicieron a esta? De la función x al cubo más 1 en x igual a 0. ¿La tienen resuelta? Si no, la hacemos. No, yo no. ¿Quieren hacerla? Así ya les queda. Dale. Bien, para realizar la derivada, o sea, la f', teníamos que calcular el límite de h tendiendo a 0, ¿no? De la función, que en este caso es x al cubo más 1. Vamos a poner primero lo que vamos a hacer, x0 más h menos f evaluada en x0. ¿Por qué estoy poniendo x0? Porque me están pidiendo en un punto, en x0 igual a 0. Ahora entonces, vamos de nuevo, la escribimos. Nuestra función era x al cubo más 1. Donde está x, yo tengo que poner el valor de x0, que era 0, más h, todo al cubo, ¿no? Más 1. Esta es mi primera parte, diríamos, esta parte de acá es esta parte de acá, ¿no? Menos la función evaluada en x0. La función evaluada en x0 sería ser 0 reemplazando la x al cubo, todo sobre h. ¿Y qué me está quedando? Me está quedando 0 más h que está dentro del paréntesis, me da h, ¿no? Entonces el límite de h tendiendo a 0 me queda de h al cubo más 1, ¿no? Menos 0 sobre h. Ahí, ¿no? Sí, ahí. ¿Cómo simplificamos esto? ¿Qué se les ocurre hacer? Que te quede h al cuadrado y Que me el quede h denominador al lo sacás. cuadrado. Exactamente. Bueno, puedo hacer algunos trucos matemáticos si quiero, pero está como, podríamos factorizar ese h al cubo más 1, ¿no? También, eh, si me queda h al cuadrado, por ejemplo, sacar h como factor común. Simplemente con sacar una h ya me alcanza, ¿eh? Y yo hago h al cubo dividido h me queda h al cuadrado, pero 1 dividido h me queda 1 sobre h. Y acá tenemos un problema. H al cuadrado tiende a 0, pero 1 dividido h, que es 1 dividido algo que tiende a 0, esto me da infinito.
¿no? Entonces, tengo algo que tiende a cero y algo que tiende a infinito. Cero más algo que tiende a infinito, esto me estaría dando infinito. ¿Les parece? No, No. Está como raro, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra manera? Voy a revisar igual. La función evaluada en x0 más h, que es esta. Sí. Ah, ya sé. Me comí un número. Miren. La función evaluada acá, me comí un número ahí. Esperen. Vamos a corregir ahora. Porque estaba como... ¿Vieron que la profe también se equivoca? Bueno, ¿qué es lo que me faltó? Me faltó esto. Esta es la función, ¿no? Evaluada en x0. Me había comido ese 1. Ahora sí va a dar. Miren, el más 1 es de la parte amarillita, ¿no? Y tengo un menos 1 de la parte que es verde. Estos dos se me cancelan. Ahora sí. Fíjense, tengo una h acá abajo y una h al cubo. Estas las puedo simplificar, me queda h al cuadrado, o sea, me queda el límite de h tendiendo a 0, de h al cuadrado y da 0. Ahora sí. Me parecía rarísimo que haya de repente un ejercicio que dé infinito, pero bueno, fíjense cómo puede pasar también de que, porque nos olvidamos un numerito, y fíjense además que yo le acabo de poner el corchete cuando agregué el más uno en la parte que tengo la función marcada en verde, porque si no le pusiera el corchete, el cero solamente me quedaría restando y el uno no. Sin embargo, yo tengo que restar toda la función, ¿sí? Entonces, bueno, ya les quedó esa. Este es el 1. Para el 2, que dice obtener la derivada por definición de la función f de x, y ahora me lo pide para todo valor de x, o sea que ahora yo lo tendría que tener f' de x, va a ser igual al límite de h tendiendo a 0, pero ahora es f de x más h menos f de x sobre h. Empezamos a reemplazar. La función era 2x, pero ahora reemplazo la x por el x más h, o sea, 2 por x más h, menos la función, que era 2x, todo sobre h. O sea, acá, vamos a marcarlo, esta es nuestra f en x más h. Bueno, vamos a hacer la distributiva. Este 2 que está multiplicando el paréntesis, puedo hacer la distributiva, o sea que me va a quedar el límite. Nunca se olviden de la palabra límite, por favor, porque uno se entusiasma con las cuentas y se olvida escribir el límite y después le ponen que está mal, porque se olvidaron eso. 2 por x y 2 por h, ¿no? Menos 2x, todo sobre h. Y fíjense que el 2x con el otro, estos se pueden cancelar. Me está quedando el límite de h tendiendo a 0, simplemente de 2h sobre h, que puedo simplificar estas dos h's y me queda finalmente 2. ¿Sí? Esperen que me estoy quedando sin batería y se va a apagar la compu. Me voy a cambiar de lugar automáticamente. Bueno, ya tenemos dos. Ahora, el tercero. El tercero está ahí más complicadito, ¿no? ¿Qué les parece? Hallar la derivada de la función en x igual a 0 y tengo una función que está como partida en 2
Bueno, cuando la función esté así, tengo que calcular, como decía más arriba, las derivadas laterales. O sea, puedo borrar esto ya, ¿no? Igual queda grabado, pero Sí, sí, borra. bien. El tercero, si no habían hecho el 1, el 3, creo que menos. Pero bueno, tenemos nuestro punto cero y la función está valiendo x cuadrado si x es menor o igual que cero, o sea que acá la función vale x cuadrado y para todos los valores mayores que cero la función vale menos x al cuadrado. Quiero ver entonces, o me pide calcular la derivada acá en el cero. Tengo que calcular entonces dos derivadas diferentes. Por un lado, ¿no? O sea, necesito calcular para este caso las derivadas laterales, ¿no? Derivadas laterales. O sea, el límite de la h tendiendo a cero, y fíjense, si lo pongo por derecha, o sea, por el lado de los positivos, es cuando yo le pongo el más chiquitito, de la función, que en este caso mi función va a ser menos x al cuadrado, o sea que la derivada va a ser de mi función menos, y como el punto es cero, yo voy a poner x0 más h al cuadrado menos la función evaluada en el x0, o sea, la función evaluada en el x0 sería 0 al cuadrado, en este caso no me está afectando nada porque siempre va a ser 0, sobre h. Esto me está quedando que el límite de h tendiendo a 0, 0 más h que me da h cuadrado me queda negativa, y menos 0, y sobre h. En este caso, cuando yo simplifico, ¿no? Me quedo igualmente, la h tiende a 0, me da 0. Y luego hago para la otra, h tendiendo a 0, pero por el otro lado, que va a ser x al cuadrado, 0 más h al cuadrado, menos 0 al cuadrado sobre h, y va a pasar exactamente lo mismo. El límite de h tendiendo a 0 por izquierda va a ser de h cuadrado sobre h, también simplifico, y como la h tiende a 0, da 0. Entonces, la derivada de la función esa en el punto 0 me da 0, ¿sí? Si ustedes dibujaran esta función, queda algo así. Después, si quieren, lo prueban en GeoGebra. Pero esto me tendría que quedar como una rama así y la otra rama así. Tengo una curva suave y la derivada acá en el punto me va a dar 0. A ver, avancemos un poco más. Ya hicimos tres tareas. Reglas de derivación. Bien. Vieron que hicimos dos formas de calcular la derivada con la formulita esa. Una cuando me decían el punto y otra que era cuando es para todo x. Cuando es para todo x va a aparecer algo que son estas reglas de derivación y que ya después no van a tener que volver a usar toda esa formulita fea, sino que simplemente recuerden esto. Si es una función constante, su derivada va a ser 0. Si la función tiene una potencia, como la que hicimos de x al cuadrado, bueno, cualquier potencia, x elevado a cualquier exponente, va a pasar así. El exponente que da adelante va a multiplicar a la x y acá el exponente queda con un numerito menos. Por ejemplo, si fuera la función x a la 4, su derivada va a quedar acá un 4, pero acá me queda x a la 3. Luego aparece la función exponencial, e a la x. Su derivada va a ser exactamente igual. La función logaritmo natural, la derivada va a ser 1 sobre x, la de seno va a ser coseno y la de coseno va a ser seno. Fíjense que estas funciones feas
ni siquiera las ponen para calcular por definición. Simplemente estuvimos calculando por definición algunas funciones lineales o algunas funciones cuadráticas y mucho más que eso, ¿no? Bueno, acá aparecen algo que son las propiedades de la derivada y las usamos recién, intuitivamente las usamos, que es, si yo tengo un numerito multiplicado cualquier función, su derivada va a ser ese mismo numerito multiplicado la derivada de la función. Si teníamos la suma de dos cosas distintas, por ejemplo, la de x al cuadrado más 2x son dos funciones distintas y pudimos calcular la derivada igual. Sin darnos cuenta, lo que hicimos fue hacer la derivada de f y sumarle la derivada de g. Si está restando, obviamente que es lo mismo. Las que son por ahí más difíciles, que cuesta al principio, son las derivadas del producto, que tiene una forma, la del cociente que tiene otra, y la de la composición de funciones o regla de la cadena, que esta es donde más líos se hacen. Sinceramente, es la que más líos se hacen. A veces también se hace el lío en la de la multiplicación, pero bueno. ¿Qué tenemos que hacer en la de la multiplicación? Tengo dos funciones multiplicadas. Por ejemplo, a ver, tengo, qué sé yo, vamos a poner x a la 4 por seno de x. Y yo quiero calcular la derivada de esto. Esta es mi función y tengo que calcular su derivada. Bueno, acá me dice que tengo que derivar la primera y multiplicarla por la segunda sin derivar. ¿Cuál es la primera y cuál es la segunda? ¿Cuál es f y cuál es g? Bueno, una es f y otra es g, ¿no? Esta es f, esta es g. Ahí en la formulita me dice que tengo que agarrar a f y escribir la derivada. Recién dijimos, justo les di el ejemplo de x a la 4, que la derivada de la potencia baja el 4 y la x queda con un numerito menos, o sea que queda a la 3. Ya derivé la primera, ahora tengo que agarrar el seno y ponerlo sin derivar. Un error muy común es derivar ambas y dejarlas ahí, y ahí lo termina el ejercicio y no estaría correcto. Entonces acá yo tengo que escribir seno. Luego tengo que sumar la función f así como está, o sea, x a la 4, y la función g, que era seno, derivarla. Esto termina acá. Ahí se deja, ¿eh? Si tengo una división o un cociente, fíjense, que es más o menos la misma forma, lo único que en lugar de sumar va a restar, y luego escribo la función, la segunda, la g, sin derivar, elevada al cuadrado. La última, que es la derivada de la función compuesta, una función compuesta es una función adentro de otra función. O sea, esto, que yo tengo que calcular la derivada de una función g que está dentro de otra función. Por ejemplo, si yo tuviera la derivada de, vamos a escribir una función, qué sé yo, seno de x, vamos a escribir coseno, porque ya seno se recién. Coseno de x, todo a la quinta. Entonces, ¿cómo me manejo? Tengo el coseno y tengo potencia, y cada una tiene una forma diferente de derivarse. Entonces, siempre empiecen por lo que se ve más afuera. ¿Qué es lo que se ve más afuera? Ese a la quinta que está ahí. Entonces, derivemos la potencia. Para la potencia, acuérdense que baja el 5 y se multiplica por la función, y acá esto me quedaría 4. Por ahora, esto que ustedes ven acá, por ahora, esto yo lo voy a interpretar como si fuera una sola cosa, como si fuera un solo bloque, y va a seguir quedando acá, sin modificarse, ¿sí? Entonces, ese va a quedar acá, coseno de x. Listo, ya derivé la potencia.
pero todavía no trabajé nada con el coseno, o sea que todavía este coseno lo tengo que derivar. En el segundo paso, la primera parte no la toco más porque ya está resuelta y ahora escribo la derivada del coseno, que era menos seno. Pongan paréntesis, por favor, porque ahí había un por, así que como continúa un signo negativo, necesito el paréntesis. Acá, si quieren, le pueden hacer como un pasito más de decir, por regla de los signos, el 5 por el menos seno me da menos 5, pero esto es ya como un extra, ¿no? Coseno de x, todo a la cuarta por seno de x. ¿Se entiende? La regla de la cadena requiere bastante práctica. Fíjense que acá les dicen, bueno, a ver, me va a quedar al final la derivada de f con la función g adentro y luego multiplicado por la función g derivada. Si uno lo mira acá y lo mira acá en esta función que yo escribí, coseno de x a la 5, es más complicado interpretar cuál es f, cuál es g, ¿no? Entonces, por eso les digo, piensen que van desde lo que está más afuera, lo derivan y pensando como que la funcióncita esa que yo redondeé ahí en lila, como que es un solo bloque y luego trabajan la otra parte y hacen como paso por paso, pero ahí les va a salir bien seguro, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Yo no. Bueno, bien, buenísimo. Que, que lo que pasa es que esta es la parte como más fea, diríamos, de, bueno, utilizando las reglas, derivar las siguientes funciones, aparecen unas cuantas. Fíjense, en la primera tengo una suma, así que va a ir derivando cada una. En la segunda tengo una multiplicación y acá adentro hay como que derivar esto, ¿no? Por el segundo sin derivar y así. Combina acá suma y resta con multiplicación. Acá hay la derivada de una división, la derivada del primero. Fíjense que la está escribiendo paso por paso, es buena técnica como para no confundirse. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la primera función sin derivar por la segunda derivada, todo por la segunda función al cuadrado. Y esta, acá les dice, bueno, regla 5 y 3. Fíjense, esta es una regla de la cadena. Y acá también hay una regla de la cadena mezclada con una regla de la división. Así que es como que la derivada de la e a la x era e a la x. O sea que yo voy a tomar todo esto como si fuera un solo bloque y digo, derivo esto, me queda exactamente lo mismo, pero todavía no derivé la parte de arriba. El 2x más 1, menos 1, ¿ven? Lo deriva. Luego, este 2x menos 1, por las reglas de derivación, me queda el 2. Fíjense como que acá lo hicieron exactamente de la forma en que yo se los dije, por más que escrito quede como de otra forma. Y bueno, y acá hay un montón de tareas, supongo que hasta acá deben haber llegado, ¿no? Y acá les dice, pueden utilizar el comando derivada, y acá ponen la función del GeoGebra para verificar, pueden utilizar otras aplicaciones, pero bueno, hasta acá vamos a llegar hoy, porque recta tangente ya cambia, ¿sí?